Bueno, buenos días. Ya están viendo la tetralogía de Fallot. Entonces, bueno, la tetralogía de Fallot es una característica de que eh, tiene cuatro formas de presentación, ¿no? O sea, cuatro características, ¿no? Por eso se llama tetralogía. Uno, comunicación interventricular, el tabique interventricular mal alineado, acabalgamiento aórtico o cabalgamiento aórtico, salida del flujo del ventrículo derecho por estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha secundaria. Quiero decirles que esto es importante y vamos a ver ahorita en el dibujo las cuatro cosas. Yo considero que el más importante es esta. Miren, el septo interventricular, no solamente hay un orificio, como ustedes pueden ver, sino miren, no está alineado. ¿Qué significa? No está recto. Entonces, ¿eso qué condiciona? Que salga más sangre y la sangre derecha se va a la sangre izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la aorta va a salir sangre desoxigenada. Por lo tanto, es una cardiopatía cianótica. ¿Me entienden? Cardiopatía cianótica. ¿Por qué? Por ese defecto. Ese tabique interventricular mal alineado, pienso que es la parte más importante de lo que significa en la patología de la tetralogía de Fallot. Bueno, entonces así es lo que tenemos. Tabique interventricular mal alineado. Bueno, ahí está. Además, tenemos la comunicación interventricular que están viendo, que es una comunicación interventricular. Luego, ¿qué vamos a ver? Están pudiendo ver, ¿no? La estenosis de la arteria pulmonar por esto. Y además, secundaria, una hipertrofia de lo que significa el ventrículo derecho. Ya que hay una estenosis pulmonar, el ventrículo derecho va a aumentar su fuerza contráctil. Eso es lo que sucede en la tetralogía de Fallot. Y vamos a ver qué es importante la comunicación. El tabique mal alineado es, ¿no? Ese tabique mal alineado va a producir lo que se llama el acabalgamiento o cabalgamiento aórtico. He hecho una investigación y no he visto una diferencia entre varias literaturas en qué significaba el acabalgamiento o cabalgamiento. Si había una diferencia, creo que es una concepción. ¿Qué significa en realidad el acabalgamiento de la aorta? Significa que la aorta en parte saldría del ventrículo derecho. Y al salir del ventrículo derecho, obviamente, tiene sangre desoxigenada. Por lo tanto, es una cardiopatía cianótica. Considero yo que el tratamiento de esto, lo más importante, es alinear el tabique interventricular y obviamente cesar el orificio. Con eso vamos a tener una mejor perspectiva en el paciente. Pero claro, les vuelvo a decir que este tipo de patologías tienen un problema fundamental, que es lo que significa el, la sobrevida, ¿no? Después del nacimiento. Muchos de estos pacientes fallecen. Un minutito, por favor. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es la tetralogía de Fallot y su fisiopatología. El tabique interventricular mal alineado, como hemos visto, el acabalgamiento o la salida de la aorta del ventrículo derecho en parte, lo que significa por este motivo la obstrucción de salida de la arteria pulmonar, lo que va a condicionar a una hipertrofia del ventrículo derecho y una mala circulación. Esa es la tetralogía de Fallot y eso es fundamental para destacar en esto, ¿no? Lo más importante es alinear y cesar esto, ¿no? El tabique para que ya no haya paso de esto. Obviamente el tratamiento quirúrgico es obviamente con lo que significa derivación
a una bomba de Blalock-Taussig o derivación extracorpórea, como les expliqué el día de ayer, ¿no? Bueno, si hubiese una estenosis pulmonar muy marcada, entonces puede ser una sección de lo que significa la base o de lo que significa la salida de la pulmonar y vamos a tener una ampliación de la salida. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a la tetralogía de Fallot, que es la parte fundamental que tenemos en esta parte de las cardiopatías cianóticas. Bueno, vamos a ver otras cardiopatías congénitas. La atresia pulmonar, que es la alteración de la salida con tabique interventricular interno, atresia pulmonar con comunicación interventricular y estenosis valvular pulmonar. Esas son otras patologías que pueden ir asociadas a las cardiopatías cianóticas, ¿no? Una de ellas vamos a tener, una de las cardiopatías más importantes es la transposición de las grandes arterias. Ahí tienen ustedes la transposición de las grandes arterias. ¿Qué significa? Vean en el dibujo que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Esa es la característica de la transposición de las grandes arterias o grandes vasos que se llamaban. Realmente es cianótica porque aquí vamos a mandar sangre desoxigenada a lo que significa la aorta y obviamente a la parte pulmonar vamos a mandar la sangre oxigenada, entonces vamos a tener obviamente una cardiopatía cianótica. Pero hay algo que quiero decirles, ¿cuál sería el tratamiento viendo este dibujo? El tratamiento sería cambiar pues la salida del origen de la pulmonar, colocarlo en el ventrículo derecho y de la aorta en el ventrículo izquierdo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿ya? Entonces es eso. Ahora, no se han inventado en esto también otro tipo de cirugías, ¿no? Lo ideal es cambiar aquí la salida de la aorta, seccionar, unir esta aorta hasta la orilla de la pulmonar y de la pulmonar a la origen de la aorta. Y con eso supuestamente mejoraríamos todo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque miren, aquí tuviésemos una alteración importante. ¿Qué es esto? La salida de las coronarias vendrían pues de la pulmonar. Entonces hay que condicionar. ¿Por qué? Porque estas tendrían sangre venosa. ¿Y qué pasaría con el corazón? Una isquemia, ¿no? Por falta de lo que significa el, la oxigenación adecuada. De derivaciones. Por ejemplo, es una derivación que le llaman, es una cirugía paliativa, es una derivación que sirve para poder redireccionar, su nombre, valga la redundancia, la sangre que va de las aurículas hacia, por ejemplo, las aurículas de la izquierda irían al ventrículo derecho y de la salida de la aurícula derecha a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en esto? ¿Qué hacemos en esta cirugía derivativa del Yatene? Es una fisiológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que la sangre del lado izquierdo pase al derecho y del derecho al lado izquierdo. Eso es importante, es una de las cirugías derivativas que tenemos. Perdón, aquí está. Entonces, que la sangre de este lugar se venga a este lado y pueda oxigenar y de este lado al otro. Son derivativas. Esta cirugía derivativa nos ayuda a mejorar lo que significa el direccionamiento de lo que es la parte auricular hacia la sangre oxigenada del lado derecho a la izquierda y del derecho y del izquierdo al derecho. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí, si ustedes quieren? Es hacer un defecto interauricular. Entonces, con eso vamos a permitir que haya más en lo que significa el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bueno, ¿cómo se diagnostican estas? Obviamente son cardiopatías cianóticas, pero como hemos dicho, lo fundamental en todo lo que significan las cardiopatías congénitas, lo más importante, el estudio más importante es lo que significa la ecocardiografía, que nos mide el flujo de un lado hacia el otro de lo que son las válvulas arteriales. Un segundito.
Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Estas cirugías derivativas nos ayudan a que el flujo se direccione nuevamente en lo que significa la salida de la sangre. Lo que les decía, concepción fisiológica que se llama. La concepción fisiológica más, miren, la sangre de la aurícula derecha, que es oxigenada, va a ir al ventrículo izquierdo y de ahí va a ir hacia la pulmonar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, cambiar el flujo, el de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, para que podamos tener una oxigenación adecuada en la sangre, ¿no? Y una redireccionalización de la sangre. Es decir, la sangre que viene de los pulmones se va a ir hacia este lado, o perdón, de lo que viene de las cavas, la sangre va a ir a este lado para luego irse a la pulmonar, y la sangre que viene de los pulmones la direccionamos hacia el ventrículo derecho para que salga por la aorta y tenga la posibilidad de estar oxigenada, ¿no? Esta tunelización, que sería, es una tunelización entre las aurículas. Entonces, reitero, ¿cómo vamos a hacer el direccionamiento? La sangre de la aurícula derecha tendría que irse hacia el ventrículo izquierdo y viceversa, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho, para que esta sangre oxigenada salga por la aorta y cumpla su función. Estas cirugías son fundamentalmente derivativas y no es así el tratamiento definitivo, que les he dicho, el tratamiento definitivo sería pues nomás cambiar la salida y la entrada de la aorta y de la pulmonar. Se han podido también dar otras cirugías paliativas, ¿no? Como por ejemplo mantener el ductus, para que el ductus mantenga una comunicación de la sangre oxigenada y desoxigenada. Septostomía, lo que les decía, para permitir que la sangre pase de un lado al otro. El cambio auricular, lo que hemos visto, es el fisiológico, ¿no? Y lo fundamental sería el cambio definitivo de lo que significa la cirugía definitiva en lo que significa la transposición de los grandes vasos. Aquí está cirugía de Jatene switch arterial, consiste en seccionamos, miren, la pulmonar, la aorta. La aorta la colocamos en su lugar al ventrículo izquierdo y la pulmonar en el ventrículo derecho. Pero vean cuál es el inconveniente. Las coronarias van a seguir saliendo con sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar las arterias coronarias a su lado, que tienen que ser a este lado, al lado de la aorta. Ese es el inconveniente. ¿Por qué? Porque si bien podríamos cambiar anatómicamente esto, la circulación del corazón seguiría siendo pobre, porque seguirías recibiendo sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué? Hay que desinsertar la coronaria, insertarla en este otro lado, desinsertar la coronaria derecha e insertarla en este otro lado, que es la aorta. Así como está, recién va a funcionar. Miren, aquí está así produciéndose esta inserción de la coronaria en la aorta y de este otro la coronaria derecha en la aorta. Entonces queda recién la parte resuelta en forma definitiva, que es la Jatene o switch arterial, que es en realidad la cirugía definitiva de lo que significa la transposición de los grandes vasos. Ahí tenemos, en un ejemplo más bonito, cómo se intercambia y cómo tenemos que cambiar hasta las arterias coronarias hacia el lado izquierdo, donde deberían estar. Bueno, eso es lo que tenemos. Puede producirse también otro tipo de alteraciones, que vamos a ver, como la obstrucción de salida del ventrículo izquierdo y estenosis que se puede suceder, ¿no? Bueno, vamos a ver las últimas dos patologías, que es la anomalía de Epstein, y además vamos a ver lo que significa la coartación aórtica. La anomalía de Epstein es una patología poco frecuente, pero también es muy incompatible con la vida, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El ventrículo derecho es demasiado pequeño. Así es, vamos a ver en un dibujo, se ve mucho mejor. El ventrículo derecho, miren, es tan pequeño que la aurícula sería la que ocupa la mayor parte de lo que significa el corazón derecho. Aquí está la anomalía de Einstein. Miren, una inserción baja. Algunos autores dicen la inserción baja de la válvula auriculoventricular derecha. ¿Qué es lo que sucede, no? Entonces,
Miren ahí, es eso, una aurícula muy, muy, muy grande derecha. ¿Qué va a pasar? No vamos a tener mucho flujo de sangre para enviar del ventrículo derecho hacia el corazón, perdón, hacia los pulmones. Y por lo tanto vamos a tener mucha dificultad de oxigenar la sangre. Un segundito, por favor. Bueno, esta anomalía de Einstein, también les vuelvo a decir, es muy poco compatible con la vida, pero en el caso del nacimiento y de la subsistencia vamos a tener, evidentemente esto vamos a hacer el diagnóstico como las otras, con el ecocardiograma fundamentalmente, pero es una cardiopatía cianótica también. Quiero decirles esto, ¿qué es lo que sucede? No tenemos mucho ventrículo para mandar la sangre a los pulmones, por lo tanto no vamos a tener una sangre oxigenada. Y como les decía, esta anomalía de la válvula tricúspide es en la cual muchos autores dicen que tiene una inserción baja, es decir, más pequeña de lo normal, más pequeña de la normal, y esto que va a significar un aumento de lo que significa la aurícula derecha, ¿no? El ventrículo derecho es muy pequeño y no va a poder llevar sangre hacia los pulmones. Tiene otros problemas también acompañados, solo esto, a la anomalía de Epstein, a la inserción baja, comunicación interauricular, atresia pulmonar y asitmias. Asitmias, como tenemos supraventriculares, como la fibrilación auricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eso es importante. La anomalía de Einstein puede haber una comunicación interauricular, atresia pulmonar y algunas asitmias. Bueno, ahí tenemos la anomalía de Einstein. ¿Qué sería la solución? Levantar o elevar lo que significa la válvula tricúspide y ponerla en su lugar, ¿no? Y cesar los defectos que podría haber para tener una cavidad ventricular derecha adecuada. El diagnóstico siempre es la ecocardiografía, mortalidad alta, ya les decía, la derivación sistémica pulmonar y lo que significa realizar, pues, la subida, si quieren, del orificio tricuspidio para poder mejorar lo que significa la cantidad de sangre que enviemos hacia el corazón. Tenemos la operación de Starnes que hace eso, hace una septectomía auricular para derivación y sobre todo hace una derivación arterial sistémica pulmonar. Bueno, vamos a terminar con lo que significa las anomalías del callado aorto, la coartación aórtica. ¿Qué es la coartación aórtica? La coartación aórtica significa la estenosis en realidad de la aorta. Miren, así eso es la coartación. Y la estenosis aórtica puede ser una alteración que podamos tener y encontrar frecuentemente. Jóvenes, les voy a pedir por favor que quedemos aquí y vamos a tener el lunes para terminar esto y comenzar la otra clase. Estoy con una urgencia, me acaban de llamar. Me hubiese gustado terminar este último subtítulo, lo vamos a hacer y vamos a poder ver más adecuadamente esta última parte. ¿Listo? Les agradezco mucho su presencia y vamos a complementar algunas cosas el día lunes con lo que significa la coartación aorta y la anomalía de Epstein principalmente. Muchas gracias por asistir a los que han estado y nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.